estadísticamente está demostrado que no duran más de 3 semanas. A los 21 días esos propósitos desaparecieron y uno puede decir qué fue lo que pasó. Y eso es en la humanidad general. Ahora en el cristianismo también sucede muchas veces lo mismo. Yo estoy seguro que todos tenemos deseos buenos, queremos agradarle a Dios, incluso algunos dicen, Señor, ahora sí te voy a servir. Es más, en esta semana sucedió algo curioso. Se le arribó un hermano en la semana pasada y me dice que había estado un poco flojo su trabajo y dice tenía alguna necesidad. Ora, hermano, para que Dios me bendiga y voy a echarle ganas con el Señor. Anoche me habla, me dice, hermanos, que Dios me bendijo grandemente, pero dice que me salió un albañil que me cobra barato, el domingo aquí vamos a quedarnos. No voy a poder ir porque voy a estar ahí por si ofrece algo. Yo pensé que vive a 3 minutos de la iglesia, bien puede venir, saliendo duramos 1 hora y media y ya sabe que yo no me excedo el tiempo, pero le digo, a veces vemos que Dios cumple su promesa, pero nuestra promesa a Dios está sensible a cualquier cambio de vida. Y dije, bueno, o sea, no lo puedo obligar, no puedo decir, hermano, mire, véngase, mire, es que recordemos algo, Dios ama al dador alegre. Cuando tú decides de corazón ser fiel a Dios, es cuando Dios le agrada lo que tú haces. Porque yo pudiera manipular la palabra de Dios, hermano, y pudiera tener una vida cómoda, pudiera tener hombres y mujeres sirviendo a Dios, pero lo estuvieran haciendo no por voluntad, no porque les nace del corazón, sino porque están ya sea amenazados u obligados. ¿Cómo pueden obligar a alguien? Hermano, hay iglesias donde te dicen, mira, hermano, si no hace tal cosa, pierdes la salvación. O Dios te va a castigar, o Dios te va a quitar un hijo, Dios te va a traer esto, o Dios va a permitir aquello, como si Dios fuera un verdugo. Entonces esta es la imagen que muchos tienen, que si Dios quiere bendecir a alguien, lo va a hacer porque tú te ganaste el favor de Dios. Pero hermano, nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios, sino la gracia de Dios es la que se derrama. Entonces hoy quiero, hermanos, ahí en Romanos 7 ver un pasaje que yo voy a dar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estar en casa como tu pueblo. Sabemos que es por tu gracia que hoy estamos de pie y tú conoces, Padre, cuál es la necesidad de este pueblo que está aquí reunido. Te ruego que tú hables, edifiques e instruyas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Romanos 7, yo voy a leer desde el versículo 12, son una lectura un poquito extensa, hermano, no voy a explicar versículo por versículo por el tiempo, pero sí yo tengo el hábito de hacer el tiempo medido para la iglesia, y dice ahí en Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Fíjense las palabras que estamos leyendo, son unas palabras que si nosotros las leemos ahí nomás, uno supondría que es una persona que quizá ni siquiera ha nacido de nuevo, o una persona nueva en el Evangelio, hermano, pero según se cree que esta carta a los romanos fue la última carta de Pablo. Y Pablo, hermanos, fue uno de los hombres más espirituales, más apegados a Dios, al grado que el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1, él se atrevía a decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo.
En la carta a los Filipenses 3, en el versículo 17, vuelve a decir Pablo: imítenme a mí, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, que si lo imitaban a él, el ser humano, al imitar a Pablo, se acercaba más a la idea que Dios tiene de cada una de las personas. O sea, si alguien se volvía imitador de Pablo, se parecía mucho más a lo que Dios quería de cada uno de nosotros. Y aquí vemos que es el mismo Pablo que decía: yo puedo ser ejemplo de todos ustedes. Ese mismo Pablo está hablando de cuál es la condición de él. Y yo creo que eso, hermanos, es algo que nos debe de alertar, porque si nosotros, o si yo les preguntara en esta mañana a cada hermano: ¿quién es usted? Algunos deben decir: no, yo soy un creyente, un hermano desde que mi juventud, desde pequeño, consagrado a Dios, fiel a Dios, he levantado iglesias, he estado en tales eventos, he hecho lo mejor para el Señor. Al otro puede decir: no, pero yo soy un hermano que dudo de la fe, a veces me levanto, a veces me caigo, pero la mayoría, íbamos a decir, tenemos cualidades espirituales delante de Dios. Pero aquí vemos a un hombre que realmente, él está diciendo cuál es la condición de cada uno de los seres humanos. ¿De qué condición hablaba Pablo, la que él tenía siendo apóstol, siendo un hombre ejemplar? De la condición que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros, que queriendo hacer el bien, que deseamos todo lo bueno para la sociedad que nos rodea, para nosotros mismos, jamás llevamos a cabo lo que queremos, porque no bastan los buenos deseos, no bastan las buenas intenciones, no basta de tener la voluntad, hermano, porque hay algo más grande que la voluntad, y eso se llama el pecado, el viejo hombre, la carne, el mal que mora en mí, lo llama la Biblia. Ese es el problema de la humanidad, que nos impide cumplir con los buenos deseos que tenemos. Por más que nos reunamos en enero y digamos: es que este año sí le voy a echar ganas, este año sí voy a hacer bien, este año van a ver que voy a ser un hombre de Dios, para que me den ese trabajo, y cuando me den voy a honrar a Dios. Llega el trabajo, llega el cheque, y se olvidan hasta de la iglesia, mucho más de Dios. Porque cuando alguien, hermano, se aleja de la iglesia, ese hace tiempo que se alejó de Dios. Simple y sencillamente estaba en la iglesia, pero su relación con Dios hacía años que se había perdido. Es como cuando en el matrimonio se separan, hermano. Cuando tú ves que el matrimonio se separa, no es porque se pelearon hace ratito. No, hermano, fue porque hace tiempo ese matrimonio empezó a tener distanciamiento, y fue generándose cada vez más. Ya el hombre dejó de cumplir con su deber conyugal, la mujer dejó de cumplir, y tarde que temprano ese matrimonio se separó. Y ya uno dice: ¿y por qué se separaron? No, hace tiempo que estaban separados, vivían en la misma casa, pero llegó el momento que se separaron. Y eso sucede en la vida espiritual. Cuando alguien se aleja de la iglesia, es porque hace tiempo se alejó de Dios, se fue alejando. Entonces Pablo, aquí él siendo un hombre espiritual ejemplar, él está diciendo cuál es la condición de cada ser humano, cómo se encontraba cada ser humano. Y él empieza diciendo, hablando del pueblo de Israel, cómo Dios se había tratado con un pueblo pequeño, que Dios los había sacado y les dio instrucciones, no para que el pueblo de Israel se corrigiera, porque la ley, hermano, no podía corregir a nadie y no puede corregir a nadie. Por más de reglamentos que pongamos en una iglesia, la persona no va a lograr la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo le pudiera decir, hermano, mire, si usted viene a la iglesia, por favor, si usted es una mujer, traiga su camisa con manga larga, su cuellito. Al hombre le pudiera poner una serie de reglamentos, pero eso no me garantiza que el hombre va a cumplir la santidad que Dios quiere. ¿Por qué? Porque las reglas que la ley imponía, ¿qué era lo que hacía? Aquí lo dice Pablo: demostrar la santidad entre Dios y el pueblo de Israel. Mientras Dios era un Dios santo, el pueblo era un Dios pecaminoso, que Dios le pone los mandamientos y les digo: miren, el que los cumpla va a vivir por ellos. Pero nadie los puede cumplir, y Pablo dice, por la razón, dice que el problema, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El versículo 14, que Dios, por la ley que Dios había dado, era una ley espiritual, y esa ley espiritual reflejaba la santidad de Dios. Mientras el pueblo era carnal, pecaminoso, eso hacía que había una gran
distancia entre el ser humano. Entonces por eso dice la Pablo, cuando aparece la ley, no es que la ley fuera malo, sino al contrario. Los que éramos malos, los que somos malos, somos los hombres que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es una realidad de todos los seres humanos, para que tú no te sientas mal si estás luchando en algún área de tu vida. Que no vayas a decir, no, es que a mí me hace falta orar más, a mí me hace falta esto, o a mí quizá Dios no me ha salvado. Hermano, Dios no te salvó por lo que hagas o dejes de hacer. Dios te salvó por su amor, por su misericordia, por su gracia. El problema, que el pecado que mora en ti es una herramienta que Satanás está usando para quitarnos la gracia de Dios. Por eso Pablo aquí está diciendo, ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que no quiero, lo que aborrezco, lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Y por qué lo hago? Porque simple y sencillamente en mí, por hermano. Y cuando tú entiendes ese problema, es cuando tú empiezas a vivir realmente una espiritualidad. Y como te digo, aquel que está hablando no es un hombre común y cualquiera que nos enseña eso. Como creyentes, hermano, muchas veces uno piensa que el hombre que le falla a Dios es el que se acaba de convertir. Y cuando uno dice, no, es que el hermano ese es porque no era espiritual. No, hermano, porque todos, no importa qué calidad de persona seas o qué título como ministro tengas, estás expuesto al pecado. Estás tentado a pecar, y lo único que va a hacer que te mantengas de pie delante de Dios es que te veas como lo que eres. ¿Cómo somos nosotros? ¿O qué somos nosotros delante de Dios? Eso es lo que dice Pablo, hombres pecadores. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si eres un pecador? A la medida que tú te empieces a enfocar en la gracia, en lo que Dios ha hecho, te empieces a enfocar en las cosas de Dios, es cuando tú te empiezas a ver realmente cómo eres. Hermano, cuando una persona es nueva en el Evangelio o no es espiritual, él no se considera pecador. Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, cuando uno empieza a enfocarse en Dios, es cuando uno empieza a verse como Pablo es. Como Pablo se miraba, como te digo, Pablo era un apóstol. Y además de leerlo ahí en 1 Corintios 11:1, era un hombre ejemplar, un hombre que tenía cualidades envidiables, pero él dice, yo soy vendido al pecado. ¿Qué era lo que lo hacía verse vendido al pecado? Su misma espiritualidad, su grandeza espiritual lo hacía verse realmente lo que él era. Si dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, seis imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no se dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aleluya. O sea, ¿qué era lo que hacía que este hombre que decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, se viera como un hombre carnal? Que no se presentara, no, es que yo soy el apóstol. Yo fundé 5 misiones en tal lugar, yo hice esto y aquello. ¿Qué era lo que lo hacía que se presentara como un pecador? Simple y sencillamente su espiritualidad, su relación con Dios. Hoy más, hermano, entre más miramos a Dios o la gloria de Dios, es cuando más pecadores nos sentimos. Te puedo poner un ejemplo, creo que está en Isaías, uno de los profetas de Dios, que murió, no lo dice la Biblia, pero la tradición dice que murió aserrado. En Isaías 6, versículo 1 al 5, dice lo que dice. El 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo,
que tiene labios inmundos, han visto los ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. O sea, aquí vemos que es lo que Isaías se viera como un hombre pecador, como un hombre de labios inmundos. Lo mismo que hizo Pablo. O sea, entre más cerca de Dios está una persona, o más espiritual se vuelve aquella persona, se da cuenta de lo frágil, de lo pecaminoso que somos. Y por eso Pablo dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me quitará? Lo mismo que hizo Isaías cuando él se concentró en ver la gloria de Dios, en ver la grandeza de Dios. Él se dio cuenta que era un hombre muerto, porque aunque él era el profeta de Dios, sabía que ante la santidad de Dios no merecía vivir. Y esa es la realidad de muchos creyentes, que a veces no hemos visto que el Dios que tenemos es un Dios santo, es un Dios grande, es un Dios diferente, y que si estamos de pie delante de Él, no es por los logros o los méritos o las iglesias o los sacrificios que hayamos hecho, es por su mera gracia, que nosotros somos pecadores, que continuamente nos rebelamos a la voluntad de Dios, que por muchos deseos buenos que tengamos, a la media vuelta le fallamos a Dios. Y era lo que Pablo quería enseñarnos y quiere enseñarnos en esta mañana, que como creyentes tenemos ese problema, que estamos expuestos a fallarle a Dios, y no porque lo queramos, no porque lo hayamos predicho o hayamos pensado: hoy este año le voy a fallar a Dios. No, sino porque dentro de nosotros hay un enemigo invisible que se llama pecado, que ese pecado, aunque yo no lo quiera, me domina. Aunque yo tenga la buena voluntad de servirle a Dios, ese pecado me jala a no obedecerle. Y por eso dice: pobre de mí, ¿quién me librará? Y esa debería ser una pregunta de nosotros: ¿quién nos puede librar si ese pecado nos domina, nos impulsa a hacer lo que no queremos? Si el pecado o la tentación nos jala a ofender a nuestro Dios, ¿quién nos librará? La respuesta lo dice la Biblia. Porque así como el pecado domina al ser humano, Dios en su misericordia otorgó la salida. Es como la fuerza de la gravedad. Todo lo que es más, hermano, tú lo tiras para arriba y da el lazo para abajo. Pero ahí en esa fuerza también está la fuerza de la aerodinámica. ¿Y eso qué hace la fuerza de la aerodinámica? Hace que los aviones puedan sustentarse en el aire y puedan volar. Un avión, hermano, puede volar por horas y horas si no le faltara el combustible. Si no se desgastara el avión puede permanecer en el aire, es más, por décadas, si no se le acabara el combustible. Y eso es gracias a la que, a esa ley de la aerodinámica. Ahora también en lo espiritual sucede lo mismo. La ley del pecado nos impulsa, nos jala a pecar, a desobedecer a Dios. Pero hay otra ley que Dios en su misericordia estableció, y no es la ley de los 10 mandamientos, para que tú y yo podamos estar por encima de la tentación. Ahí en Romanos 8, verso 1 a 3, fíjense lo que dice. Porque Pablo termina diciendo: pobre de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de pecado? ¿Quién me quitará ese cuerpo de pecado? ¿Qué dice ahí el 8? 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesucristo, a su Hijo en semejanza de carne, del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya. Aquí ya nos deja claro, ¿verdad? Fíjense lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, Dios sabiendo y conociendo la condición humana, que aunque Él sabía, o sea, los 10 mandamientos no van a funcionar, lo único que van a hacer es, como dijo Pablo, darme cuenta que soy un codicioso, que soy un avariento, que soy un rebelde. Era lo único que hizo la ley. Es como cuando tú vas y alguien, mire, tiene tal enfermedad, investigas si la enfermedad fulana es mortal o tiene estos síntomas. Pero con que tú investigas qué síntomas tiene la enfermedad, Google no te lo va a curar.
tienes que aplicarle algún medicamento, ¿verdad? Es lo mismo que hacía la ley. La ley decía, mira, puedes ser avaricioso, puedes ser idólatra, puede ser esto, o eres aquello, o eres esto, pero no te podía curar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, envió a su Hijo en forma de carne, en semejanza de un ser humano común y corriente, para que a través de su Hijo terminar con el pecado. No es que el pecado desapareciera, sino que cuando Él fue a la cruz, llevó nuestros pecados y a través de su sangre, dice el apóstol Juan, nos limpia de toda maldad, no solamente del pecado, hermano, porque el pecado a veces puede ser algo que lo hacemos involuntariamente, pero la maldad es algo que nosotros planeamos, que deliberadamente a veces nosotros planeamos hacer algo en contra de Dios. Eso es maldad. Y entonces eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, ya los que estamos en Cristo ya no tenemos ese problema, porque aunque el pecado mora en nosotros, el pecado está ahí latente y continuamente te está seduciendo y te está diciendo, mira amiguito, esto me conviene, pobrecito de ti, mereces unas vacacioncitas, pobrecito de ti, ¿a poco pasa algo malo eso? Y ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Sabías que muchos pecados o tentaciones nosotros no los miramos como malos? Porque para nosotros un pecado es andar borracho, andar blasfemando, andar haciendo barbaridad y media, matando, robando. Para nosotros eso es pecado. Pero hermano, hay cosas más pequeñas que las toleramos y que no las consideramos pecado. Por ejemplo, ¿crees que lo que tú piensas, hermano, es un pecado? Porque a veces había un escritor por ahí, no me recuerdo el nombre, que decía que los seres humanos con el pensamiento hacemos más cosas que nadie las haría jamás. Hermanos, en el pensamiento formulamos ideas, maquinamos tantas cosas malas y pensamos que no fue de nada, porque nadie se da cuenta. Uno puede decir, no, mi esposa no se dio cuenta, o mi esposo no se dio cuenta. No, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Por qué crees que en los proverbios dice el Señor que Él rechaza a aquellos que sus pensamientos son perversos? Él los rechaza, los reprueba, porque de los pensamientos o las inclinaciones que formulamos en nuestra cabeza, tarde que temprano se materializa lo que somos. Un pensamiento, hermano, si no lo controlas, por eso Pablo en la carta a los Efesios dice que tú tienes que vestirte con la armadura de Dios para que puedas resistir contra los dardos del maligno. ¿Sabías que un pensamiento es algo que Satanás avienta a tu mente? Y empieza a decir, bueno, ¿qué tiene de malo que haga tal cosa? ¿Qué tiene de malo? Y tarde que temprano ese pensamiento empieza a crecer, hasta que lo materializas y lo llevas a cabo, y eso te hace desobedecer a Dios. Entonces, uno dice, no, este pensamiento no hace daño. Digo, son cosas pequeñitas que nosotros no las consideramos pecado, pero si lo dejas crecer ese mal pensamiento, ese pensamiento te va a devorar como hijo de Dios. Ese pecado tarde que temprano se va a materializar y te va a matar. Por eso le digo, uno tolera muchas cositas. Si uno dice, no, yo la mentira no la tolero, pero estás agregando malos pensamientos, malas ideas, cosas perversas en tu mente, en tu vida, tarde que temprano vas a materializarlo, porque así es el pecado. Ahora bien, no me voy a enfocar mucho en eso. Lo que Dios quiere es que aprendamos que estamos como seres humanos expuestos a pecar. Estamos expuestos a fallarle. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará? Y como Dios sabía que no lo íbamos a lograr por méritos humanos, por voluntad propia, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Y su Hijo, ¿qué es lo que hace aquí? Dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. En otra parte, un poquito más adelante, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, que aunque tú no lo sepas, el Espíritu Santo te está ayudando. Entonces, si tú quieres que ese cuerpo de pecado que mora en ti, que aunque tienes 15 o 20 años caminando con Dios, pero ese cuerpo de pecado o ese cuerpo pecaminoso todavía está en ti, y no es que el cuerpo sea pecaminoso, hermano, para que no lo vayamos a confundir, porque hay religiones que se azotan, se
cuerpo lo tengo. No, cuando estamos hablando de la carne o el pecado, estamos hablando de sentimientos que nos impulsan. Porque este cuerpo es neutro, es como este micrófono, hermano. Este micrófono tú lo puedes cambiar al lado, a aquel lado, y al rato lo podemos usar para cantar, ¿verdad? Lo pueden usar, y es malo el micrófono, ¿no? Simplemente fue malo el uso que se le dio. Es lo mismo este cuerpo, o sea, como yo puedo presentar este cuerpo para la gloria de Dios, también lo puedo presentar para la borrachera, para el adulterio, para la fornicación, para todo lo que yo quiera. Pero también lo puedo usar para glorificar a Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo no es el cuerpo físico, para que no vayas a decir, no hermano, yo a este le voy a dar una garrotiza para que se acomode, voy a quebrarme las patas para no pecar. No, hermano, Dios tienes que golpeas tu carne. ¿Y cómo la golpeas? Creo que es en Romanos 13, versículo, si quieren leerle de 13 en adelante. Ahí el apóstol Pablo, creo que es en Romanos 13, si no mal me recuerdo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por No, Dios. hermano, leer Romanos 13, el 12 en adelante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y usamos las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. O sea, ¿cómo debilitamos la carne? No proveyendo para Él. Entonces Dios, conociendo la condición humana, envía a su Hijo a morir por el pecado, y después de su Hijo viene el Espíritu Santo que nos ayuda, y ahora sí ya toca el resto para nosotros. No proveer para la carne. En otra ocasión Jesús le dijo a los discípulos, mira, Pedro, ¿cómo no puedes siquiera permanecer conmigo orando un ratito? Y le dijo, mira, la verdad, la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta qué clase de ser humano eres, es cuando tú te preparas. ¿Y cómo te preparas? Como lo que hizo Pablo. Pablo no se presentó o no se despide diciendo, es que yo soy el apóstol fulano de tal, que he logrado hacer grandes obras. Él terminó diciendo, yo soy un pecador, un hombre vendido al pecado. Y cuando tú tienes esa condición que dices, bueno, yo sé que tengo 3 años, 15 o 20 o 30 años de creyente, pero sé que la tentación está ahí presente, es cuando no bajas la guardia. Es cuando oras, cuando alimentas el Espíritu de Dios, es cuando evitas lugares, evitas situaciones que te pueden hacer caer en el pecado. ¿Por qué crees que muchos creyentes, no solamente de esta iglesia, en toda la iglesia que se reúne en el mundo, entrando el año vuelven y se reconcilian con el Señor? Porque estuvieron en lugares que no deberían de estar. Hermano, a veces dice, y no lo digo yo, dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. Júntate con un borracho, tarde que temprano vas a terminar tomando. Júntate con un adúltero, tarde que temprano vas a estar visitando las cariñosas. Y así va sucesivamente. Júntate con alguien que ande en el pecado, tarde que temprano vas a seguir siendo un pecador. Por eso Pablo dice, no proveas para la carne. O sea, si tú conoces tu condición como ser humano, sabes que en tu carne no mora el bien, porque ¿cuántos de nosotros nos levantamos y voy a ir a adorar a Dios? Es muy raro, a menos que tengas una comunión íntima y continua con el Señor. Es cuando te levantas y lo primero que le dices, gracias Padre, te honro Señor, hoy pase lo que pase te voy a servir. Pero si tu relación no es muy profunda con Dios, hermano, basta que venga un vientecito del norte o del sur para cuando tu vida espiritual empieza a tambalear, empieza a flaquear y empieza a decir, ¿y por qué pasó? Porque descuidaste tu relación con Dios. Entonces lo que Pablo nos está enseñando es aquí la realidad de los seres humanos, que tenemos buena condición, tenemos buenos deseos, tenemos
tenemos buenas intenciones, pero la realidad es que el pecado siempre va a ser un elemento o un enemigo poderoso que va a estar ahí. Que va a estar ahí y te va a estar seduciendo continuamente. A lo mejor en el día va a seducirte 3 o 4 o 5 veces y ahí va a depender de ti cuál va a ser tu actitud. Si tú estás fuerte, si tú estás consagrado, si estás alimentado espiritualmente, hermano, el pecado no te puede hacer nada. Es como lo dice la Biblia, hermano, en los matrimonios. Cuando el matrimonio, hermano, está viviéndose como Dios lo establece, ¿crees que Satanás puede tocar el matrimonio? En 1 Corintios 7 dice la Biblia cómo debe ser el matrimonio. Cuando la mujer o el hombre cumplen todo lo que la Biblia dice, hermano, Satanás no puede entrar ahí. Pero si tú descuidas esa área, hermano, tarde que temprano el diablo va a tocar ahí. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, que como creyente te examines primeramente y te des cuenta que puedes estar en la mayor espiritualidad posible, pero que las tentaciones van a estar ahí. Van a estar latentes y tú puedes decir, hermano, yo siento que no caigo. Hermano, ya lo he aprendido en la vida. Cuando una persona dice, no, hermano, yo no caigo jamás, es cuando está más propenso a caer. Más propenso a caer. Incluso, hermano, en el mundo secular, tú eres una persona de Cristo y cuando dice, no me hables de ese, no me hables del del Señor, es porque esa persona está que ya se viene a los pies de Cristo. Y por eso tiene miedo de que alguien le hable de Jesús, que alguien le hable de ese Dios que tú tienes, porque sabe que está a punto de doblegarse ante ese Dios poderoso. Entonces, es lo que Dios quiere, hermano, que tú te examines. Que ya no te creas el Rambo o que no te sientas mal si el enemigo te está atacando, no te sientas mal. Que digas, hermano, yo creo que soy un carnal. No, al contrario. Si estás luchando es porque eres espiritual y te has dado cuenta que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y estás luchando por ser lo mejor. Por eso el apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba como si alguna cosa os extraña os aconteciere. Si no, glorifiquen a Dios, porque los mismos padecimientos que tú tienes o las mismas tentaciones que tú y que yo tenemos por todo el mundo están pasando. Incluso Pablo, que era un apóstol ejemplar, él las enfrentaba. No las vivía, pero las enfrentaba. No nos especifica en la Biblia cuáles eran, pero él las enfrentaba, esas tentaciones. Es más, hay un evangelista, no sé si ya murió, Billy Graham, y él a sus 98 años, él decía en uno de sus libros, dice, yo creí que cuando fuera viejo las tentaciones desaparecerían. Él estaba convencido que ya cuando fuera viejo las tentaciones iban a desaparecer. Dice, pero qué equivocado, porque son cuando más fuertes han acumulado esas tentaciones. O sea, él estaba convencido, no, ya cuando sea un viejito en cascarita, ya no voy a tener tentación. Pero dice, es cuando más fuerza han acumulado las tentaciones. O sea, no importa cuántos años tengas, las tentaciones van a estar ahí. Las tentaciones van a llegar a tu vida y de ti va a depender si caes o resistes. Porque si caes, no vayas a decir, ay, hermano, es que el diablo me tentó, es que el diablo me empujó. No, él simplemente te prestó el arma y tú solito te disparaste. O en otras palabras, dice Pablo, él aventó el dardo y tú ese dardo lo agarraste aquí y lo dejaste que empezara a formularse. Tú solito te disparaste y te mataste. Entonces no te sientas mal si tienes tentaciones, si tienes pruebas, sino al contrario, eso te debe de alertar a seguir luchando. No te digas, ay, hermano, es que soy un diablo, porque las pruebas, lo que me hace falta ayudar. La gente que ayuna y sigue pecando. Lo que te hace falta es no proveer al diablo. Si tú sabes que no eres tan espiritual y vas a estar en un lugar donde van a estar haciendo cosas indebidas, pues mejor evita. Dice un dicho por ahí, es mejor aquí corrió y no aquí quedó. Porque jugarle al valiente, hermano, tarde que temprano van a caer. Te pudiera poner un ejemplo, hermano. Sansón, ¿quién era? Era un hombre de Dios. Era un juez, un libertador que Dios había usado para libertar a su pueblo. ¿Y cómo terminó? Siendo la burla de los filisteos. Siendo la burla del pueblo que Dios había querido librar a su pueblo, él terminó siendo la burla. Los tráiganse aquí para que nos divierta el payaso. Y ahí estaba el hombre, el juez de Dios. Eso sucede en muchos
Hombres que se creen los valientes, se creen los fuertes, creen que yo puedo vencer la tentación. Hermano, no podemos vencer con la tentación, porque ese mora dentro de nosotros, nos lleva cautivos, dice Pablo, porque con el hombre interior me deleita en las cosas de Dios, pero el hombre interior, ¿qué es lo que hace? Ahí te llama. El hombre, el pecado, tus miembros te van ganando y haces lo que no querías. Porque Pablo lo presentaba en él, para que tú y yo también nos diéramos cuenta de la clase de personas que son. Por eso te digo, si yo le hubiera preguntado, ¿qué clase de hermano es usted? No, me hubieran dicho, hermano, yo tengo desde chiquito nací del Evangelio. Muy raro que me dijera, hermano, yo soy un pecador, soy el peor de los pecadores. Nadie me iba a decir porque le íbamos a señalar todos, ¿verdad? Pero Pablo se está diciendo, yo soy el peor. Vendido al pecado, que estoy luchando, ciertamente estoy luchando. Entonces, hoy te animo, hermano, y así como Pablo, tú también te ves. No te sientas el ramo, sino siéntate el hombre pecador que está luchando por la gracia de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana que nos diste la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Hoy quiero orar, Padre, por este pueblo que tú has comprado con tu sangre preciosa. Yo no sé cómo se encuentra tu pueblo, Padre, pero tú conoces su condición. Si hay alguien que viene cargado, Padre, que hoy en esta mañana pueda descargar en ti esa preocupación y esa angustia que está sobre él. También, Señor, si hay alguna duda en nuestra mente, Padre, que hoy a través de tu palabra haya sido aclarada, Padre, porque queremos servirte de la mejor manera. Hoy en esta mañana queremos darte la gloria y la honra, Padre, ya que tú la mereces por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Al darnos, Padre, una esperanza de vida a través de tu Hijo, Señor. Al darnos las herramientas necesarias para mantenernos firmes por encima de las atracciones del pecado hacia nuestra vida y darnos la oportunidad de mantenernos de pie delante de ti como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hoy en esta mañana quiero orar también, Señor, por mi hermano Moisés y su salida que tiene programada, que si está en tus planes llevarlo con bien, que así sea, Señor, sino que tú estorbes su salida hasta que sea el tiempo adecuado. En el nombre de Jesús, oramos por tu siervo, que lo bendigas grandemente y lo lleves con bien a su destino y a sus lugares donde él se reúne y está en su trabajo. En el nombre de Jesús, oramos por mi hermano Crisanto, Padre, que tú obres en esa parte de su mandíbula que tiene dañada, para que pronto pueda tener la recuperación que él necesita y que su mente pueda tener la paz necesaria, Padre, para que no sea turbado más. En el nombre de Cristo Jesús, oro también por esta iglesia, Padre, la cual tú has comprado por tu sangre preciosa, que donde quiera que vaya, Padre, seas tú iluminándola, guiándola y guardándola, y que todo lo que emprenda, Padre, seas tú dirigiendo a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No se vaya, hermano, puede esperar, estamos a